que también sean de gran provecho a nuestras almas, que podamos unirnos no solamente en la fe, sino en el conocimiento de ella, oh Padre, y que nos permita estar cada vez más unidos en ese amor que tú demandas de tu iglesia, Señor. Por los méritos de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, mis hermanos, quiero que vayan al capítulo 27 y vamos a estar hoy enfocándonos primeramente en el párrafo número 1. Como siempre hemos visto en el estudio de la Confesión Bautista de Fe, en el primer párrafo ellos dan un panorama general de lo que se va a tratar, y después en los próximos párrafos vamos a estar particularizando ciertos detalles de lo que se va a estar hablando acerca en estos momentos de la comunión de los santos. Y quiero, antes de comenzar, hermanos, dar crédito a los comentarios del pastor Sam Waldron, los cuales me sirvieron grandemente para el desarrollo de esta clase. Vamos a comenzar leyendo el párrafo número 1. Dice así la Confesión Bautista de Fe: todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, aunque por ellos no sea hecha una misma persona con él, tienen comunión en sus virtudes, padecimiento, muerte, resurrección y gloria, y al estar unidos unos con otros en amor, tienen comunión en los dones y virtudes de los unos y los otros, y están obligados al cumplimiento de manera ordenada de los deberes públicos y privados que conducen a su bien mutuo, tanto en el hombre interior como en el exterior. Bueno, si algo lo que más resalta inicialmente en este párrafo es precisamente en qué consiste la unión con Jesucristo. Y los autores de la Confesión de Fe, en esta primera parte del párrafo, vamos a estar viendo su fundamento redentor, y es precisamente en lo que consiste esta unión con Cristo. Y antes de seguir adelantando, no me gustaría decir que básicamente esto es... pues muchas veces estamos dando una clase y bueno, básicamente la fe es creer. Bueno, pero no me gustaría utilizar la palabra básicamente, porque de hecho, hermanos, el hilo principal de toda la historia, el propósito único y principal de esta vida, está en el cumplimiento y culminación total de la redención. O sea, la palabra básicamente sería una falta de respeto utilizarla aquí, cuando lo que estamos viendo es que la unión, la comunión de los santos es precisamente esa maravillosa obra redentora que hizo Cristo, planificándola en la Trinidad desde antes de la fundación del mundo, y por medio de su obediencia al Padre, ejecutándola en la cruz del Calvario, para que tú y yo hoy gocemos de la vida eterna, comenzándola aquí en este presente siglo malo. O sea, lo que estamos viendo es que a nosotros, hermanos, como creyentes, se nos ha regalado el beneficio, el privilegio de poder entender y disfrutar el gran sacrificio que hizo Cristo, para que hoy tú y yo estemos compartiendo esta comunión entre santos escogidos. Entonces, el propósito de nuestra unión con Cristo es precisamente por la obra salvadora que Cristo hizo. ¿En dónde? En la cruz. Hermano, la cruz, el sacrificio de Cristo, es de hecho el evento más importante que ha sucedido a lo largo de toda la historia. De hecho, y siempre cada vez que hablamos de esa obra de Cristo en la cruz, me viene a la mente la crítica que le hicieron muchas veces a Mel Gibson, el productor de la película La Pasión de Cristo, porque le criticaban porque decían: es que tú hiciste una película muy violenta, mucha sangre, mucho golpe. Y él contestó: es que yo no recreé la vida de Cristo, yo recreé la parte más apasionada, tensa,
ruda y dolorosa que vivió nuestro Señor Jesucristo para traer salvación al mundo. Claro que no es una película bonita ni romántica. Ahí relata lo que sufrió el único Salvador que fue dado de los cielos a nosotros para que tú y yo podamos ser salvos. Es una gran experiencia de la cual nos relató Mel Gibson. Y es precisamente eso, hermano. La cruz representa, es la base principal para unir, para poder justificarnos y ponernos a salvo delante del Padre por medio de la sangre de Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el tema principal es cómo Dios ha trazado todo un plan de redención y lo ha estado llevando a cabo por medio de pactos y recordatorios de promesa para la gloria de su nombre. Y es precisamente que la comunión de los santos testifica ese maravilloso plan de Dios para la humanidad. Bueno, y esto nos debe llevar a hacernos una pregunta. ¿En qué se basa la comunión de los santos? Bueno, hermano, la comunión de los santos no es meramente una alianza humana, ni tampoco es directa. Por el contrario, quiero hacer un paralelismo, ¿no? Los santos están en comunión mediante su unión con Cristo. O sea, nuestra comunión no es solamente que tú y yo estemos unidos. No, por eso es que dicen los autores de la confesión que no es directa, sino que es por medio de otra persona. Y en este caso es por nuestro Señor Jesucristo. Los hermanos están unidos porque comparten el mismo origen común de tener los mismos padres. Su unión se deriva de los padres y es mediada por estos. O sea, ¿qué es lo que hace que tú y yo tengamos comunión? La obra de Cristo. Lo que hace que tú y yo tengamos comunión es precisamente ese plan redentor que trazó Dios antes de la fundación del mundo, que ejecutó en obediencia nuestro Señor Jesucristo en una cruz para que tú y yo tengamos esa comunión, no solamente unos con otros, sino tú y yo con el Padre. En contraste, la unión entre el marido y la esposa es realmente directa, puesto que la comunión de los santos se basa en una unión común con Cristo. Y por eso me gustó mucho el paralelismo que trajo el pastor Sam Waldron cuando compara esas dos uniones. Y ambas se hizo un pacto. Recuerdo cuando estudiamos los pactos, cómo ese pacto que se hace entre un hombre y una mujer, o sea, ese es el único pacto que se hace, que puede hacer entre los dos, pero teniendo como común acuerdo tener a un legislador, a nuestro Señor Jesucristo. Pero en el matrimonio tenemos esa comunión íntima, muy unida, muy personal. No necesitamos una tercera persona que esté físicamente con nosotros para que el matrimonio funcione. Ahora, en la comunión de los santos, sí es imprescindible que esa tercera persona, para llamarlo de alguna manera, que al final en esa comunión es la persona principal, que hace que por medio de su obra, tú y yo tengamos esa comunión estrecha, no solamente unos con otros, sino con nuestro Señor y Salvador. Y antes de pasar a ver la comunión de los santos, la confesión comienza describiendo esta unión con Cristo. Y hay tres expresiones que resultan de utilidad para entender nuestra unión con Cristo. Y es primeramente lo que creo que debemos entender antes de introducirnos en lo que significa y los deberes de la comunión de los santos, o sea, como iglesia, pero si no, debemos tener bien claro qué consiste la unión precisamente con Cristo. La primera de las expresiones que usa aquí en los comentarios dice que nosotros somos uno con Cristo, primeramente en el plan de Dios. Y quiero que, hermanos, si tienen a mano, busquen Efesios capítulo 1, versículo 4. Y si alguien lo tiene y puede leerlo, por favor. Según nos escogió en él de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Exactamente. Ahí que estamos viendo
que esa comunión comenzó ¿en dónde? ¿Y a través de quién? Cuando nos escogió y a través de Cristo. ¿Y cuándo? Ante la fundación. Antes de la fundación del mundo. Por eso es que somos unidos con Cristo primeramente, ¿desde dónde? Desde el plan de Dios. ¿Y cuándo comenzó ese plan? Antes de la fundación de este mundo. No había nada creado y ya Dios estaba haciendo un plan de redención. Y lo más lindo, lo más hermoso es que en ese plan nos estaban escogiendo a ti y a mí para tener esa comunión. Entonces, hermano, al planear salvarnos, Dios nos dio a Cristo como Redentor. Como segunda expresión, podemos ver que somos uno con Cristo ante la ley de Dios. Y Hodge, un siervo del pasado, afirma que nuestro estado legal se determina por el suyo y sus derechos, honores, relaciones son hechos nuestros en asociación con Él. En otras palabras, nosotros tenemos comunión ya legal delante del Padre porque todas las virtudes de Cristo fueron imputadas en nosotros. Nosotros ya somos santos, somos justificados, santificados. Esa justificación está en nosotros por la obra de Cristo. Entonces, en eso consiste la segunda expresión de la comunión que tenemos con Cristo. Y para eso vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 2 de Corintios. Ay, no copié el capítulo. Versículos 17 y 18, lo voy a leer, lo tengo aquí. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 18: como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. O sea, ahí estamos viendo la asociación que tenemos, la unión que tenemos con Cristo. Así como Cristo ordena, así como Dios decreta sobre su Hijo Jesús, así Él pone esa misma unión en nosotros. O sea, estamos unidos al igual que Cristo en la misma obediencia del Padre. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Somos santificados por la misma palabra que es Cristo. Dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea, tenemos una unión perfecta por la obra de Cristo. Y esa es parte de la unión que tenemos con el Señor. Romanos capítulo 6, versículo 8, dice: si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y ahí estamos viendo la similitud. Como mismo Cristo murió en la cruz, en ese momento Cristo le estaba dando muerte a nuestro cuerpo pecaminoso, justificándolo por su obra delante del Padre. Él estaba, por medio de ese sacrificio, uniéndonos con Él para tener también comunión con el Padre. Pero eso no queda ahí, sino, dice el texto, que así mismo como morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, esa relación comenzó desde la cruz, pero terminará ¿con quién? Hasta la venida de Cristo. Dice que nosotros continuaremos, así como Él resucitó, así nosotros también viviremos con Él. O sea, es una relación perfecta. Como tercer punto, vemos que somos uno con Cristo en la vida del Espíritu. Compartimos una vida espiritual común. En Romanos capítulo 8, versículo 2, y otro hermano que vaya buscando 1 de Corintios capítulo 6, versículo 17. Y si tiene el texto, por favor, léelo. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ves cómo compartimos ese espíritu, esa vida espiritual junto con Cristo? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La misma vida
que actuó en Cristo, esa vida perfecta en obediencia, también está actuando en nosotros. Nosotros tenemos el cumplimiento completo de la ley por la obra de Cristo en la cruz. Él pasó a nosotros esa obediencia, esa justicia perfecta, es la que el Padre ve en nosotros por medio de su Hijo. Es como si a nosotros se nos hubiera dado, y me gustó mucho esta ilustración, la escuché hace muchísimos años del pastor Oscar Arocha, un dominicano, pastor dominicano, que él decía que lo que sucedió con nosotros es que nosotros estábamos enfangados y que el mismo Señor Jesús, Él nos lavó con agua a presión y nos dio las vestiduras de Él sobre nosotros y nos mandó a caminar por un camino directo al Padre. Y el Padre, puede que es una ilustración, hermano, el Padre mirando a lo lejos, miró por su catalejo y vio y reconoció que quien venía ahí no éramos tú y yo, sino era su Hijo, porque teníamos las vestiduras de su Hijo. Y Él dijo, ahí viene mi Hijo. Hermano, eso es lo que hizo Cristo por medio de la cruz. Quitarnos todo ese fango y revestirnos con sus vestiduras para ser aprobados por el Padre. En ese sacrificio, en esa limpieza total de pecado, hizo que fuéramos aceptos delante de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. No dice que parte del espíritu Dios lo da, sino que dice que somos ¿qué? Un espíritu con Él. O sea, la unión, hermano, la unión con Cristo se manifiesta de tal manera que no hay forma, hermano, de que podamos encontrar que haya sido a media o que haya sido por un cierto porcentaje. No, Cristo nos unió con Él al 100%. Cristo nos halló pecaminosos, pero nos limpió al 100% por su sacrificio, haciéndonos aptos o aceptos completamente delante del Padre. Las obras no fueron al 89, 90% a una escala que sea aceptable al Padre. No, Dios hizo toda la obra perfecta en la redención. Somos redimidos completamente. Entonces, hermanos, estamos unidos con Cristo primeramente por el plan de Dios, porque Dios lo determinó antes de la fundación del mundo. Segundo, por la ley, nuestro estado legal se determina por el suyo, así como Él es legítimamente santo, esa santidad también le heredamos nosotros. Somos declarados santos. Y tercero, compartimos su vida espiritual. Y vimos cómo no es que Dios haya compartido parte de su vida, sino que nos hizo uno con Él. Ahora, veamos algunos textos que enfatizan nuestra comunión con Cristo. Vamos a ver primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Alguien que también vaya buscando primera de Juan, capítulo 1, versículo 16. Si alguien que lo tenga, por favor, y quiera compartir la lectura. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Exactamente. Dice, lo que hemos visto y oído, esos anunciamos. ¿Y qué es lo que estaban anunciando? El Evangelio. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, por medio del Evangelio. ¿Y qué se anuncia en el Evangelio? A Cristo. La salvación por medio de la cruz. Y a través del Evangelio nosotros podemos hallar esa unión con Cristo. Y aquí estamos hablando comunión con nosotros. O sea, por medio del Evangelio, lo que nos une a ti y a mí, esa unión, es el Evangelio. Es la palabra predicada.
Primera de Juan, capítulo 1, versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos algo. Dios nos deja caer algo de su mesa. Dice, ¿tomamos qué? Todo. Y gracia sobre gracia. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Aquí tengo el texto, voy a leerlo. Alguien que vaya buscando Romanos capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice Filipenses 3, capítulo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea, la semejanza que Cristo compró en la cruz para regalárnoslas a nosotros es total. No solamente vamos a disfrutar de los bienes, sino también de los males. O sea, de los padecimientos de Cristo no es algo que nos va a dejar para que nosotros lo suframos porque tenemos que hacerlo. Ustedes tienen que pagar. No. Dice la palabra de Dios que eso es parte de las condescendencias de Cristo. Que no solo que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. O sea, cuando nosotros estamos padeciendo, siendo perseguidos por la fe, mi hermano, esa es una bendición que tú estás teniendo. Ahora, creo que muchos de nosotros tenemos que orar para que nos prepare espiritualmente para cuando venga ese tipo de bendiciones. Es fácil venir a la iglesia, cantar, wow, qué bueno estuvo el sermón, el Señor me habló y qué maravilla, Dios contestó mi oración. Pero muy pocos están preparados para sufrir por el Evangelio. Muchas veces se saca de contexto el famoso texto de Pablo, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero te faltan los 4 versículos antes. Que sé padecer aflicción, sé padecer hambre, en todo y por todo estoy diseñado. No, ese no lo mencionan mucho. El que mencionan es el clásico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Pablo lo podía todo porque Pablo fue entrenado en todo. José pudo llegar a ser el segundo, la mano derecha del faraón, porque Dios lo preparó por aproximadamente 20 años en la cárcel, moldeándole un carácter para que fuera de gran utilidad al pueblo de Israel. Si él lo hubiera sacado como ese niño mimado que llegó a Egipto, que fue vendido por sus hermanos al gobierno, eso hubiera sido un desastre. Cristo muchas veces nos hace pasar por estas cosas, no porque a él le agrada, sino porque tiene un plan maravilloso que va a ser usado, que nos va a usar a ti y a mí para eso. Como vimos en la meditación el miércoles, dice que en el día de la angustia, Señor, ¿qué dice? ¿Qué debemos hacer nosotros? Invócale. Dice, y yo te libraré. Pero el final es mucho más maravilloso que todo el día angustioso. Dice, y tú me honrarás. El fin de toda angustia que pueda pasar por nuestra vida, si es que padecemos por el Señor, no como bandidos, como dice el apóstol Pedro, no es que tú padezcas porque te cogieron haciendo algo mal, sino que tú padezcas por el Evangelio. Dice, yo te libraré, pero el fin ¿cuál va a ser? Que tú me honres. El fin de todas estas cosas es que nosotros, en unión y comunión unos con otros, nosotros ¿qué? Honremos al Señor. Porque la gloria y la honra es única y exclusivamente solo para Dios. Siguen diciendo los autores de la confesión de fe y dice que aunque por ellos no sean hechos una misma persona con Él. Bueno, esta cláusula que exponen los autores de la confesión de fe quiere decir que nosotros no nos hacemos partícipe de ninguna sustancia divina ni semejante a Él en deidad. Y el afirmar cualquiera de estas cosas sería impiedad y blasfemia. Y aunque, hermano, muchos de nosotros pudiéramos estar claros con esto, pero recuerde que este documento se escribió en el siglo XVII.
Y realmente esta aclaración era muy importante en el siglo XVII debido a que diferentes sectas estaban interpretando la unión con Cristo en un sentido místico y panteísta. Para el que... Sí, man. Hace tiempo cuando entendí esto de cómo somos unos en Él, yo me maravillaba porque Pablo dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, yo y el Padre vendremos y haremos morada en Él, en quien y todos aquellos que creen en Él. Lo que nos hace uno con Cristo, no físicamente, y unos con todos, es que todos tenemos el mismo Espíritu. Exacto. Es el Espíritu de Cristo. Y por eso podemos amarnos unos a otros, soportarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, porque es el Espíritu de Dios que está en cada uno. Y eso es lo que nos hace, los que nos unen unos a otros. De hecho, es precisamente la expresión física de ese amor lo que nos identifica que estamos en comunión con Él. ¿Qué dice Romanos 5? Creo que dice que Dios derramó de su amor en nuestros corazones por su Espíritu Santo que nos da. Dice, y somos reconocidos, dice, y en esto conoceréis que el amor del Padre está en vosotros, ¿sí o qué? Si os amáis unos a los otros. Es por la comunión de los santos. Y ahí vamos a llegar, Ahora, esta aclaración era muy importante en el siglo XVII debido a que había muchas diferentes sectas que interpretaban que la unión con Cristo era un sentido místico, y esto lo podemos ver también mucho en otro tipo de iglesia, la iglesia católica, cuando ellos dicen que en la Santa Cena hay una cosa maravillosa que pasa ahí, que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. No, hermano, no, ahí no pasa ninguna cosa mística. El pan es pan y el vino es vino. Simplemente es un recordatorio de la obra de Cristo por sus elegidos. Ahora, hermano, en nuestros tiempos, y bueno, para aclararle, el que no sepa qué cosa es el panteísmo es una corriente doctrinal herética donde dice que Dios se puede ver en todas partes. Aunque sea en una mosca volando, no, ahí está Dios. Una flor saliendo, ahí está Dios. No. Esos son creaciones de Dios. Nosotros solamente podemos ver a Dios por medio de ¿qué? Su palabra y de su Hijo Jesucristo. Dice que así como me habéis visto al Padre. O sea, ¿qué fue la función principal que vino a hacer Cristo? Dar a conocer, glorificar a Dios y darle a conocer al Padre por medio de Él. Y textos tenemos muchos. Los mismos apóstoles cuando estaban preguntando, Señor, enséñanos al Padre. ¿Cuál fue la respuesta? No, ustedes no están preparados, tienen que subir un poco espiritual. Dice, no, tanto tiempo he estado entre vosotros y no me habéis visto. O sea, y ese texto no solamente dice la manera que Cristo dio a conocer al Padre, sino también testifica que Cristo es Dios. Que Cristo es Dios. Hermano, y es que en nuestros tiempos también es necesaria esta aclaración debido a religiones orientales y sectas como los mormones y movimientos de la nueva era que afirman que podemos llegar a ser dioses. No solamente que podamos ver a Dios en todas las cosas, sino que aunque podamos llegar a ser como Dios. En Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16, dice el texto, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En otras palabras, hermano, lo que está queriendo decir el texto es que esta unión no es que nosotros llegamos a ser como Dios, sino que esa unión de unos con los otros, la unión de los santos, es la que da testimonio, la que testifica la presencia y convivencia de Dios en cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos amamos los unos a los otros.
Y aquí está, hermanos, la verdadera comunión de los santos, en que nos, en que nos unamos como varios miembros de un cuerpo con diferentes funciones para el correcto funcionamiento de un cuerpo. Y es ahí donde se ve una iglesia funcional. Cuando vemos los dones que el Señor ha repartido y vemos que nosotros como diferentes componentes de ese cuerpo podamos funcionar en total unidad para el funcionamiento como si fuéramos un cuerpo. No somos órganos independientes, sino órganos que actuamos y obramos en conformidad a una misma misión y una misma función, como cuerpo y como Cristo siendo nuestra cabeza. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Exacto. En ese texto aquí vemos cómo por el mismo Espíritu se manifiesta en cada persona de diferente manera para provecho. Y esa es una palabra bien importante. Dios no pone su Espíritu porque nosotros se ve más bonito. Dios da su Espíritu para provecho. ¿Y provecho de quién? De nosotros como quién? Como iglesia. Recuerda que una de las mentalidades que siempre tenían los autores de la confesión de fe era como un capítulo de la confesión venía entrelazándose con el otro. Y por eso es tan importante, por eso es que ellos vieron la necesidad de, si acabamos de hablar como iglesia, de vernos como iglesia, las funciones como iglesia, y aún como iglesia local, creo que debemos enfatizar en la obra de cada uno y en la acción de cada uno como miembros unos con otros. Y es para eso, para provecho de la salud y el caminar de la iglesia. Estos textos responden a la parte de la confesión de fe cuando dice que aunque no somos uno con Él, tienen comunión, tenemos nosotros comunión en sus virtudes, padecimiento, muerte, resurrección y gloria. Y al estar unidos uno con otro en amor, tienen comunión en los dones y virtudes de los unos y los otros. Hasta aquí, hermanos, si tienen alguna pregunta, comentario, sí. Me gustaría leer un texto de San Juan 17, en el verso, más bien en el capítulo, ¿no?, que habla acerca de la oración de Cristo por los discípulos. Y en el verso 20, a partir del verso 21, dice: para todos que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Exacto. ¿Cuál es la función, hermano, principal de la iglesia? Que nosotros mostremos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, esa es la función de la iglesia. Pero la iglesia no funciona sola. La iglesia no es el templo, la iglesia no es el edificio. La iglesia somos tú y yo. De hecho, la palabra que se traduce como iglesia es eclesía, que significa asamblea, reunión. Las reuniones no se hacen solas. Las reuniones se hacen con cuerpo físico. Tú y yo, teniendo un mismo espíritu, teniendo un mismo Padre en común, es que hace que esa familiaridad, esa unión sea posible. Gracias, hermano, por el texto. Dice, bueno, aquí vemos, hermano, que esa manifestación del Espíritu es para provecho de la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 21 al 23. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios.
dice el pastor Sam Waldron, que el verdadero amor hacia Cristo implica inmediatamente amor hacia aquellos que tienen comunión con Él. No se puede amar a Cristo y no amar su cuerpo, su esposa, su novia. Además, su nuevo y gran mandamiento es amarnos los unos a los otros. O sea, en otras palabras, hermano, si tú me dices que eres creyente, se debe reflejar en ti el amor hacia tu hermano. O sea, es antagónico que tú digas que eres creyente, que amas al Señor y vives fajado con todo el mundo en la iglesia. No. Y no somos perfectos, hermano. Mira, la verdad que tristemente tenemos caracteres difíciles, dañados por el pecado, pero ya eso debemos dejarlo atrás porque hay un mismo espíritu que impera en nosotros. Dios le dio muerte a tu cuerpo para que no andes con tu cuerpo en el pecado. Y eso lo que debe hacer es entonces que nosotros anhelemos cada vez más la santidad, el amor, la unidad, no porque nos caigamos bien, sino porque tenemos un mismo Padre que nos adoptó por su sangre. Hermano, y es por eso que a veces hasta la relación entre unos con otros en nuestra iglesia debe ser aún superior a nuestro hermano que nació con nosotros. Sí. ¿Cuántas familias hay que están fajados, los primos, los hermanos, no? Yo no lo puedo ver. No, tú y yo sí tenemos que verlo. Porque si tú y yo estamos fajados, entonces el amor del Padre no está en nosotros. Así es. Y es por eso cuando nosotros profundizamos en el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, si realmente interiorizamos en ese texto, aquí no debería haber ni un tipo de rencilla, ni mal pensamiento uno con otro, porque estamos amando a mi hermano como mismo yo me amo. Y yo creo que aquí nadie se odia. Nadie se odia al mismo. Entonces, si tú cuidas tu cuerpo, si tú velas por tu salud, ¿cuánto más dice el Señor que deberías velar por la salud de tu hermano? Ahí se resume, dice que toda la ley y los profetas. Ahí en ese mandamiento se resume toda la ley, en que tú ames a tu prójimo como a ti mismo. Y eso solo se logra, hermano, cuando se tiene un espíritu en común, cuando se tiene el espíritu de verdad, cuando nuestros pecados han sido perdonados, cuando nosotros valoramos lo que Cristo hizo en la cruz, que compró con su sangre esa unión, esa iglesia. Cristo nos compró. Entonces, dice los autores de la confesión de fe que tienen comunión en sus virtudes, padecimiento, muerte y resurrección y gloria. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 11 y 14. Si hay algún hermano que lo tiene, por favor, lo pueda leer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11 y el versículo 14. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Hermanos, ven cómo es esa comunión entre los hermanos. No estamos para el hermano hace rato que lo veo medio regado. Yo voy a hablar con él y con el pastor para ponerme de acuerdo a ver si lo enderezamos, porque no, ven el amor detrás del texto. Amonestaos, pero que animaos, traedlo. Dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos. Hermano, debemos medir nuestras palabras cuando vamos a hablar con otro hermano. Y no es porque seamos unos princesos, como el término que se está usando. No, a veces tenemos que hablarle serio, porque lo amamos. Tenemos que decirle la verdad, no esconderlo. Ay, mi hermano, mira, me parece que estás actuando de esta manera, pero te lo digo realmente porque me interesa tu padecimiento, me interesa tu dolor.
o el dolor que estás creando en otros hermanos, por favor, trata de meditar en esto. Hay muchas maneras, si algo es rico es el lenguaje español. Podemos decir lo mismo en un tono mucho más liviano que venir con la palabra rajatabla. Lo podemos hacer. Y sobre todo, como decía el apóstol Pablo, que cuando vayas a amonestar, ponte en el lugar de ese hermano, no vaya a ser que tú también seas tentado. Nosotros no tenemos un escudo blindado que somos impenetrables por el pecado. No, nosotros también podemos caer en pecado igualito. Entonces, vas poniéndote los zapatos de tu hermano, ve y anímale, amonéstale, pero sintiendo lo mismo que está sintiendo el hermano. Una pregunta, hermano. Primero leo el texto y luego hago la pregunta. En Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La pregunta es: ¿alguien que sea verdadero hermano se puede separar de la iglesia y no de Cristo? ¿O al separarse de la iglesia también se separa de Cristo? Depende de la iglesia. Porque si una iglesia empieza a caminar en una herejía, es saludable que te separe de esa iglesia. Y eso dejó de ser iglesia si está caminando abiertamente en herejía. Pero yo me refiero a una iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, esta iglesia, si un hermano de aquí deja de congregarse, ¿se está separando de Cristo también al dejar de congregarse? Sí, de cierta manera está mostrando rebeldía. Si es que la iglesia está caminando bíblicamente, o sea, ya tú te estás alejando de la comunión con tus hermanos voluntariamente porque me hicieron o porque tú interpretaste que te estaban haciendo daño. Y es por eso que, como dijimos hace poco, debemos hablar con la persona. Y mi hermano, si te he ofendido, me puedes decir en qué y arreglar, porque lo que me interesa es que tú no te vayas. Ahora, no, yo me voy porque no, aquí en esta iglesia aquí no quieren a nadie, aquí no sé qué más, aquí la gente son muy altaneras. Pero mi hermano, nada más que lo estás viendo tú. O sea, alguien más comparte tu criterio, alguien más, y si tienes algo contra el hermano, hermano, me parece que, no sé, estoy viendo en ti o sea, por la salud y la unión de la iglesia, nosotros no venimos para que me traten bien, nosotros venimos a adorar a Cristo. Y ese es lo que nos une a ti y a mí. No es que a mí me traten bien y al otro no. No, nosotros venimos por la gloria del Señor y para la gloria del Señor. Entonces, eso es lo que muchas veces falta. Que a veces nos tomamos los problemas personales. No, hermano, somos pecadores. Somos como esas ruedas dentadas que si no compaginan, claro que vas a ser limaya. Pero hasta que en el Señor venga un engranaje perfecto. Y eso es lo que hace Cristo. Por eso nosotros no estamos para mi gloria ni para agradar al hermano. Lo que nos une a nosotros es Cristo, no es nuestra comunión uno con otro, es la comunión unánime con Cristo. Entonces, perdón, cuando un hermano se separa y está en rebeldía y nunca quiere volver, ¿podemos interpretar que no era un hermano? Que no era un hermano, podemos hacerlo. Claro, esa decisión no la tomamos al momento que, ok, faltó 2 fines de semana, este es un impío. No. Llámale. Acércate, hermano, ¿qué está pasando? Te extrañamos, ¿qué hay? ¿Te podemos ayudar en algo? No, ya, a mí no me llama hermano, no quiero saber más nada de ustedes. Pero mi hermano, ¿qué te hemos hecho? ¿Hay algo que podemos ayudarte? ¿Te hemos hecho algo? No, que... Bueno, ya, o sea, déjalo, ora por él, ora. Si realmente entiende que es un hermano, ora por él. Nosotros tenemos hermanos, ustedes saben que tenemos un hermano que en estos momentos ha decidido voluntariamente dejar de venir a la iglesia y lo extrañamos. Es un hermano que se dio a querer y lo extrañamos que nos asombró que haya tomado esa decisión. Y lo que más me preocupa es que a lo mejor haya una impiedad, a lo mejor nunca fue creyente. Pero al menos, si ya lo llamaste, si ya te comunicaste con él, sigue orando por él. Nadie sabe el Señor lo que él está permitiendo pasar para que al final lo traiga, pero eso no lo sabemos nosotros. Nosotros debemos hacer nuestra parte, animarlo, llamarlo, y por él, mi hermano. Ya si no, bueno. Esa es una realidad. El mismo apóstol Juan le decía ahora en este próximo capítulo que vamos a estar predicando expositivamente, si Dios lo permite. Vamos a estar entrando en la manifestación del anticristo.
Y una manera que se manifiesta el anticristo es cuando estas personas deciden apartarse de la iglesia. Y el mismo Juan le dice, ¿cómo se manifestó el anticristo? Porque esta gente estaban entre nosotros, pero se fueron de nosotros. Si hubieran permanecido, si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no ha pasado por situaciones que malinterpretaste? Fulano no me miró, fulano no me... Pero ¿cuántos de nosotros ha decidido apartarse de la iglesia porque fulano no me miró? No, en eso se manifiesta que tenemos el amor de Cristo, en que permanecemos en la iglesia. Bueno, a lo mejor el hermano está pasando por un mal momento, ve y acércate a él. Hermano, nosotros debemos actuar unos con otros como mismo Cristo actuó en nosotros. Cristo estaba esperando a que nosotros le miráramos con buenos ojos para venir a salvarnos. Cristo estaba esperando que nosotros cambiáramos y empezáramos a sentir algo bonito por Él para que Él nos limpiara nuestros pecados. Si Cristo no nos hubiera llamado, nunca nosotros íbamos a venir a Cristo. Eso mismo lo decía Charles Spurgeon. Yo creo más en la elección, porque si Cristo no me hubiera elegido salvarme, yo nunca hubiera elegido a Cristo. Esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es eso, brindarnos, alejarnos, apartarnos. Esa es nuestra naturaleza. Lo podemos ver en Adán y Eva. Pecaron contra Dios y se escondieron. Cada vez que Dios hacía una buena obra en un pueblo, hacía la mayor exorcismo que se podía ver, que hacía el pueblo. Se apartara. Esa es nuestra naturaleza, escondernos. Pero en Cristo vuelve de nuevo. ¿Para qué vino Cristo? Yo he venido a salvar lo que se había perdido. Nuestra naturaleza está perdida. En Cristo es que somos encontrados nuevamente. Dice Romanos 1:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿En qué contexto está hablando? Contexto de la iglesia. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Quieres ver el amor de una iglesia? Se ve en el amor entre los hermanos. Y no es solamente decirle, mi hermano, Dios te bendiga, un abrazo, y ya se quedó ahí. No, ve y preocúpate por el hermano. Por eso es tan importante los cultos de oración. Para aquí nosotros escuchamos los padecimientos, las dificultades de los hermanos, y no solamente podemos orar por él. Si tenemos los materiales, la parte física que pueda ayudarlo, vamos a ayudarlo. Pero ¿dónde nos enteramos de esas cosas? En la comunión de los santos. Hay un texto que quería leer, Sí. con respecto a lo que está hablando, más o menos dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es más claro en el agua. No, yo sí, yo amo a mi hermano, pero él es de difícil carácter. Pero ese es el que tú ves. A ese es el que tú puedes hacer la misericordia, a ese es el que tú puedes hacer el bien. Es a ese llamarlo, no al que tú no ves. Por eso es tan engañoso muchas veces todo eso que viene por ahí. No, yo amo a Dios. Qué bueno. Pero muéstrame, como dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Muéstramela por tus obras. No es que por las obras tengamos más fe, sino que se hace evidente la fe que tenemos por nuestras obras. Y para culminar, dice el último párrafo de la Confesión Bautista de Fe, la última sección del primer párrafo: y al estar unidos unos a otros en amor, tienen comunión en los dones y virtudes de los unos y los otros, y están obligados. ¿De dónde fue la última vez que escuchamos esta palabrita? En la
en la del capítulo de la iglesia, estamos obligados a tener comunión. Y están obligados al cumplimiento de manera ordenada de los deberes públicos y privados que conducen a su bien mutuo, tanto en el hombre interior como en el exterior. Y esto tiene mucho que ver con los textos que estuvimos leyendo, primera de Juan 3, 17 y 18. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dios nos manda a hacerle bien a todos, pero especialmente a tu hermano. A tu hermano. Mis amados hermanos, creo que ya se me acabó el cuento. De verdad, hermanos, pensemos en esto. Esto es lo que hace que nosotros realmente nos amemos, es la obra de Cristo hecha en nosotros. Ahora pregunta, ¿puedes realmente tú testificarte en un autoanálisis que tú te hagas que como tú estás obrando testifica la fe de Cristo en ti, el amor legítimo de Cristo en ti? Hazte esa pregunta, hermano. Hazte esa pregunta. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar en oración. Como hemos visto, nuestra unión está en Cristo. Él es nuestra cabeza. Esa comunión se ve a través de que Cristo, Dios lo hizo en un plan antes de la fundación del mundo. Esa unión que tenemos con Cristo es una unión que se hizo básica o se hizo elemental a través de la ley. Heredamos el mismo espíritu, tenemos comunión en su espíritu. El mismo espíritu que le da vida a Cristo, que vivifica a Cristo, es el que está en nosotros y hace que nosotros nos acerquemos así y vivamos todos esos, los mismos atributos, tanto en padecimiento, en muerte, en resurrección, esas virtudes que Cristo nos da. Eso es lo que nos hace unión con Dios, pero eso se manifiesta en obra de fe contigo y conmigo, hermanos, cuando nosotros compartimos por el mismo amor que fuimos ganados, que sean compartidos también ese mismo amor unos con los otros. Bueno, hermano, esto ha sido el primer párrafo. Como vemos, es muy denso, siempre es muy general. Ya Dios mediante, la semana que viene estaremos entrando más en áreas particulares acerca de esta unión. Vamos a terminar en oración. Oh Padre, gracias, Señor, por recordarnos tu obra, tu manifestación divina, Señor, por medio de tu obediencia, por ese sacrificio que hiciste por nosotros y por permitirnos disfrutar de esas virtudes, Señor, de poder sentir amor en lo que antes odiábamos, acercarnos voluntariamente, Señor, en lo que antes detestábamos. Gracias porque tu palabra dejó de ser nuestra ira, nuestra enemistad, y aquí, Señor, tú compraste nuestras culpas y nuestras iniquidades, Padre, para darnos esa vida eterna, esa limpieza de pecado, Padre, por llamarnos justos delante del Padre. Gracias, Señor, porque no solamente fue una obra particular en nosotros, sino que la disfrutamos como comunión en la iglesia unos con otros, Señor. Permita que ese espíritu impere en nosotros y sea quien nos gobierne, Señor, para mutua obediencia, Señor, a tu palabra. Señor, prepara nuestros corazones para alabarte en esa comunión, que sean unidas nuestras voces, Padre, en alabanza y gloria a tu nombre, Señor. Por los méritos de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos.